que nos encanta poder tener esa, digamos que toda esa trayectoria de nuestros colaboradores, pero muy puntualmente no hemos podido entrevistar últimamente a Luis Pablo Núñez, tampoco lo vamos a poder entrevistar el día de hoy, pero Pepa Rul, que va casi de la mano, van en conjunto haciendo y realizando tantos proyectos, haciéndolos realidad, está aquí para nuestro enclave poético, que hoy realmente estamos rescatando, en todo caso, todo aquello que ha pasado la semana, hace unos días, hace muy pocos días, y para ello Pepa Rul. ¿Desde dónde? Creo que desde Granada. Vamos a ver. Pepa, ¿dónde estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leonor. Sí, en Granada estoy. Esta vez, en la ciudad donde vivo y debo de estar también, aparte de viajar, ¿no? Pues, y además, como dices, con motivo de unas jornadas que ha organizado Luis Pablo Núñez, y bueno, pues sí, que estaré encantada de comentar un poco porque son temas que yo creo que son interesantes también. Ante todo, Pepa, que la gente lo sepa, cada 15 días Pepa Rul y Luis Pablo están con nuestro enclave poético y desde luego la próxima semana estaremos siempre en esa conexión mágica con nuestros colaboradores. Lo que sucede es que ¿por qué no rescatar este poquito de tiempo que tiene Pepa para hablar sobre este investigador, además escritor y muy bien, digamos que un hombre que está también dedicado al mundo poético. Y puntualmente yo creo, Pepa, que mucho todo esto ha salido a raíz de impulsarlo una persona muy especialmente, Pepa Rul. Y es así que Enclave Poética ha salido adelante en base a esa maravillosa fusión que hay entre Pepa Rul y Luis Pablo y todo aquello que pueden sacar a la luz dentro de sus invitados, dentro del Enclave Poético a través de YouTube y por supuesto aquí a través de Fórmula Hit. Pero bueno, hay mucha labor, hay mucho evento por delante para finalizar prácticamente ya este 2024, pero en esta última semana bastante ajetreada, como siempre, Pepa Rul. Esta vez la encontramos en Granada, y le hemos pedido el favor especial de que, bueno, nos comente un poquito cómo va lo de Luis Pablo, porque hasta que nos conceda, por supuesto, el tiempo para poder conversar con él. Cuéntame un poquito. Bueno, claro que sí. Bueno, lo primero que, por supuesto, que Luis estará encantado a hacer un poquito de hueco y tener esa entrevista y también, bueno, porque es verdad que yo soy como la voz, ¿no?, del equipo que hacemos los dos, pero seguro que él va también a poder hablar y que nuestros oyentes pues también tengan esa comunicación y esa información directa a través tuya y de él también. Y bueno, es verdad que, mira, nosotros como hablamos y damos a conocer a todos los poetas que entendemos, bueno, todos no, ya quisiéramos, pero bueno, a muchos poetas, ¿no?, que incluso otros que no son muy conocidos, pero a lo largo de toda esta colaboración, que desde luego agradecemos, de verdad, porque es fantástico poder difundir en estos años que llevamos y con el proyecto de Enclave Poética que nació para eso, ¿no?, para poder poner la poesía a pie de calle y darla a conocer. Pues yo personalmente voy extrayendo conclusiones porque claro, ya son unas cuantas horas, ¿no? Entonces, de los poetas tanto consagrados como menos consagrados o menos conocidos, como la última poeta que compartimos, el programa anterior, Esther Bartolomé Pons, era una profesora de instituto y bueno, pues ella tenía después todas sus inquietudes, ¿no?, y le llevó a hacer un poemario maravilloso. Bueno, decía, esos poetas tenían, por desgracia, del arte, de la poesía, de la literatura, no siempre se puede vivir. Entonces siempre han tenido que tener otras actividades o profesiones y hemos visto muchos casos, ¿no?, de poetas incluso muy, muy conocidos que tenían otras profesiones, eran abogados o eran profesores, eran académicos, muchas. Bueno, pues el caso de Luis. Luis es profesor e investigador de la Universidad de Granada
y con una trayectoria en ese sentido, pero es que además también es un gran poeta. El problema está en poder compatibilizar, ¿no?, las dos cosas, pero no importa, al final es una labor también que se hace y que se hace con gusto y con toda la profesionalidad que se puede. Y yo en mi caso, pues tú sabes que me dedico a investigar, a difundir y a estudiar la historia y la cultura de los judíos de Sefarad. Bueno, pues también ahí hay un campo enorme. ¿Y qué ha sucedido? Pues y las jornadas que ya la gente sabe y que nos sigue y que te sigue muy particularmente a ti, Pepa, saben perfectamente cómo ha ido ese desencadenante de secuencias de programas y de momentos realmente especiales. Pepa sí, Rull, claro, la y todo lo que gente te son... reconoce, obviamente, Dilla, Luis Pablo, la gente en España, la gente en Israel, la gente en Hispanoamérica, me preguntan y sobre todo me empujan muchísimo, ¿no? Cuando por ahí, por ejemplo, como el día de hoy, no está Pepa Rull y Luis Pablo, pues ahí se siente, ¿no? Hay ganas, hay esas ganitas de Bueno, yo sentir le el agradezco programa. mucho. Bueno, son unos cuantos años. Yo hago lo que se puede y los dos hacemos. Entonces, hemos hecho un equipo, la verdad, en el cual pues nos apoyamos mutuamente. Te quiero decir que yo, por ejemplo, el año pasado pues hice unas conferencias sobre la historia, la cultura de los judíos de Granada, le metimos poesía, pues ahí estuvo Luis Sí. apoyando. Y concretamente esta semana él ha organizado unas jornadas internacionales de paisaje lingüístico, pero aplicado al turismo y a la identidad cultural. Entonces, claro, cabía totalmente la materia que yo llevo, ¿no? Han sido unas jornadas pues que él las ha organizado dentro de la jornada de la universidad, pero las ha organizado él con la colaboración de algunos de las personas que él tiene en su equipo, pero ha sido él, y han salido muy bien. Y ahí dentro de esa jornada, voy a comentar lo que es el paisaje lingüístico, es una materia de estudio bastante novedosa que se trata de analizar y estudiar todas las expresiones, bueno, todas las que uno encuentre y pueda, expresiones de lengua, ¿no?, de la lengua en los espacios públicos. Y esto es cartelería, nombres de calle, recoger, ¿no? Al todo. máximo, sí. Todo lo que se va, las pintadas, es decir, lo que la gente va expresando y lo que se va manifestando en los espacios públicos. Bueno, pues dicho esto, claro, lo que yo estudio de esa cultura y de ese devenir del pueblo judío de Sefarad, pues da para mucho también. Y en concreto, en una zona como es la frontera entre España y Portugal, que le llaman la raya de Portugal, han quedado vestigios muy interesantes de ese cruce continuo de los judíos primero que tuvieron que pasar de España a Portugal huyendo de la expulsión, pero después en Portugal se van a convertir muchos de ellos y vuelven otra vez. Y esa frontera estuvo transitada a ambos lados y de manera muy consecutiva durante siglos. Entonces eso ha dejado una identidad ahí muy importante y muy curiosa porque te encuentras elementos comunes a los dos lados de la frontera del pueblo judío, ¿no? O sea, Sefarad es como llaman los antiguos hebreos a los judíos de España y de Portugal. En Sefarad no ha habido nunca ni hay frontera ni geopolítica, ¿no?, entre España y Portugal, pero sí que la ha habido, ¿no?, fuera, en otro contexto, para los que no eran judíos. En definitiva, que ha sido una jornada donde yo he podido, gracias a que Luis me lo ha permitido, exponer sobre esa huella que han dejado los judíos a través de elementos que ves por la calle. Y es curioso porque, por ejemplo, hay un puente de más de 500 años que está en Marbao, que le llaman el Ponte Quinientista de Marbao, por donde huyeron judíos, tuvieron que salir por ahí, y está todavía en pie, Leonor, un puente de 500 años, está ahí en pie. Y en el puente, cuando tú pisas aquello, pues te emocionas, porque estoy pisando, ¿no?, el lugar por donde tuvieron que huir todas estas familias. Y ahí hay una serie de placas conmemorativas puestas, donde está explicando la historia, ¿no?, de ese lugar tan singular. Entonces, bueno, pues como eso, muchas otras cuestiones que he tenido la oportunidad de poder exponer.
Yo, de verdad, Pepa, me encantaría. ¿Cómo te explico? Tengo esas ganas de poder estar presente, pero bueno, a veces la distancia y Claro. mil y un cosas que a veces no nos permiten. Pero, por ejemplo, tú cuando estás hablando, ¿no? de esta conexión, la identidad sefardí de la raya hispano-portuguesa a través del paisaje lingüístico, como bien lo han dedicado en estos temas hace nada con Luis Pablo, yo creo que es además escucharlos a ustedes, ir hacia la historia real y luego centrarse en los lugares, porque yo no he estado en este lugar, pero particularmente lo sentí profundamente solo estando en Tui. Es que ya no quiero saber más de lo que me espera, porque yo tengo unas ganas realmente, como mucha gente que quiere explorar, que quiere investigar a través de diferentes puntos que unen a Portugal y España, con una identidad sefardí que no se va a perder nunca porque está ahí en la historia, Claro, en está, las está ahí, piedras, claro, claro. en el cruce, esos puentes culturales que no se pueden perder de ninguna manera. Exactamente. El tema de esta jornada, congreso, era analizar también a través de ese paisaje lingüístico cómo Sí. la identidad o sea, hacernos la pregunta de identidad versus globalización, Ajá. cómo la globalización está erradicando la identidad de los lugares, ¿no? Cómo estamos ya, que a lo mejor no sé, vas a Italia, vas a Francia o vas a Estados Unidos y ya te empiezas a encontrar muchos elementos comunes, ¿no? O a China, da igual que. Entonces, es importante mantener esa identidad bueno, primero preservarla, ¿no? Y también Preservarla. que el turismo pueda venir de la mano de esas cosas que Qué bueno. no pueden ser emuladas, ¿no? Claro. El caso de la raya de Portugal es un caso claro, porque tú no puedes inventar de un día para otro esa historia centenaria y ese devenir de esos pueblos y de esas familias que se tuvieron que asentar en los dos lugares. Y ves, por ejemplo, mira, ves la calle, la Rua dos Zapateiros, en una ciudad que es El Vaz, en Portugal, pero pasas a Palencia, en España, y ves la Rúa Zapatería, en las juderías de los dos sitios. Entonces, ves cómo los zapateros eran judíos y estaban en uno y en otro lugar, ¿no? Esa identidad no la puedes emular, solamente está ahí. Y si quieres conocer esa parte de la historia y de la cultura, tienes que ir ahí. Por eso esa unión entre turismo e identidad, que puede ser algo muy positivo para avanzar. Y bueno, la globalización está muy bien, si nadie dice que eso esté mal, ¿no? Y que podamos viajar a un sitio a otro, pero no perdamos nuestro legado, no perdamos nuestra identidad, no perdamos nuestra historia. Esa es la cuestión. Querida Pepa Rull, yo quería rescatarte unos pequeños minutos y esto era sobre todo mi atrevimiento, ¿no? También para poder invitar la próxima semana a hablar más de todos estos temas y por supuesto poder llenarnos de ese enclave poética aquí en Fórmula Hit. Y por qué no saludarnos, que siempre está bien. Pepa Rull con nosotros claro la próxima sí, semana. Claro sí. Mira, para el próximo programa, sí. Porque hoy, bueno, la poesía la vamos a dejar para el próximo programa, que ya te anticipo que hablaremos y compartiremos poemas sobre los poetas. Entonces, pues estará ideal. Es ya una primicia. Una primicia, un adelanto. En ello. Un adelanto. Pepa Rull con nosotros en Clave Poética aquí en Fórmula Hit y por supuesto a la gente en YouTube ya sabe que tiene la oportunidad de rescatar a estos grandes conferencistas, investigadores, catedráticos y todo ese equipo maravilloso que conforma Pepa Rull, Luis Pablo Núñez y todos aquellos que participan a través de Enclave Poética. Un abrazo, Pepa. Será un abrazo muy como grande siempre aquí en Fórmula. Los dos para todos, para ti y para quienes nos están escuchando. Un abrazo inmenso, Pepa. Y claro que sí, Pepa Rull con nosotros, de verdad que es maravillosa el poder estar con ella, el poder brindarnos este momento, como siempre, especial aquí en Fórmula Hit.